Listo. Bueno, mi nombre es Lina Joana Cano, estudiante de Administración Comercial y Financiera, y junto con mi compañera Sandra Álvarez les vamos a explicar sobre las teorías del comercio internacional. Dentro de la teoría clásica de la economía internacional, esta nos explica por qué los países comercian entre sí. En otras palabras, nos dice que los países deben especializarse en producir lo que hace mejor y luego intercambiarlo con otros países. Un claro ejemplo de la teoría clásica es si un país cafetero puede exportar, por ejemplo, el café, este producto, a otro país que no es especializado en este y asimismo también pueden importar otros productos que no fabrican en su país y ambos ganan porque se concentran en lo que hacen mejor y así pueden obtener cosas que no pueden producir tan eficientemente en cada país. La teoría del mercantilismo, esta fue una forma de nacionalismo económico que buscaba aumentar la prosperidad y el poder de una nación mediante prácticas comerciales restrictivas. Su objetivo era aumentar la oferta de oro y plata de un estado mediante exportaciones en lugar de agotarla mediante importaciones. El mercantilismo veía el comercio internacional como un juego de suma cero, es decir, la ganancia de un país era la pérdida de otro. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los economistas rechazan el mercantilismo, ya que se ha demostrado que las políticas proteccionistas que promueven suelen perjudicar la economía mundial en su conjunto. En cuanto a la ventaja absoluta, esta nos dice que un país mejor que otros en la producción de un bien o un servicio, es decir, ofrece una calidad a un menor costo y al tener mejores recursos como ya sea tecnología, tiempo, capital o mejor factor humano, este puede producirse algo con más eficiencia y esto puede emplearse esta medición a la hora de establecer comparaciones entre distintos productores. En cuanto a la ventaja comparativa, esta puede permitir aumentar la rentabilidad y la eficiencia de una empresa, ya que depende de los recursos y de los costos laborales menores de otros países para así reducir el gasto en bienes y materiales. Además, se permite a los empresarios obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas al recurrir en el ahorro del consumidor y así comprenderla y conocer los beneficios que puede aportar. Esta puede ayudarle a contribuir al éxito de una empresa. Bueno, este modelo, idealmente los países pues deberían exportar aquellos materiales y recursos que tienen en exceso, mientras que deberían importar los bienes que requieren de factores que escaseen a nivel nacional. Un claro ejemplo es en Arabia Saudita, que esto es uno de los países que tiene una de las mayores reservas petroleras del mundo y a su vez es el mayor exportador, ya que su petróleo es un recurso fácil de extraer, lo que minimiza sus costos. Dicho de esta forma, Arabia Saudita cuenta con una enorme ventaja sobre otros países competidores, ya que puede exportar su bien natural de forma más eficiente y en mayores proporciones. Bueno, en esta teoría nos dice que los países ricos en capital deberían exportar productos intensivos en capital, que vendrían siendo pues las cosas que necesitan mucha maquinaria al momento de realizarlas, y pues importar los productos intensivos en trabajo, que son pues las cosas que requieren mucha mano de obra. También nos dice que a medida que la tecnología avanza y con ella la productividad de los trabajadores, pues se necesita menos trabajos para producir los mismos productos. Es decir, si el trabajador que antes producía una unidad, hoy en día con los avances de la tecnología, puede producir dos o más. En cuanto al comercio basado en productos de diferenciado, esto significa que los países comercian porque producen bienes similares, pero no idénticos. En lugar de competir no solo en precio, compiten ofreciendo variedad. Un claro ejemplo puede ser un país que ofrece ropa de alta costura y otro país que ofrece ropa más barata más barata y de menos calidad. Y pues ambos países exportan ropa, pero sus productos son diferenciados, ya sea en calidad, diseño o marca. La diferenciación de este producto permite que varios países coexistan y prosperen en el mercado global, así ofreciendo diferentes opciones al consumidor. En cuanto al comercio basado en brechas tecnológicas y el ciclo del producto, esta teoría se centra en la innovación. Los países que pues innovan primero y desarrollan nuevas tecnologías tienen una ventaja temporal
y producen y exportan bienes basados en esas tecnologías hasta que otros países los adoptan y comienzan a competir. Esta brecha tecnológica crea una ventaja competitiva inicial para el país innovador y este comercio se basa en la diferencia de conocimientos y capacidades tecnológicas entre países. En cuanto a la estrategia para diversificar una inversión, esta estrategia consiste en distribuir el capital en diferentes países o regiones y esto se hace para ampliar la gama de respuestas ante las fluctuaciones del mercado. Esta sirve para invertir en diferentes clases de activos como lo de renta variable, renta fija, alternativas y demás. También para invertir en acciones de empresas que cotizan en diferentes bolsas de valores o para invertir en comodines como bienes básicos necesarios para la producción de otros productos o servicios. A continuación, mi compañera les va a exponer lo demás. Ay, pero sigues poniendo ahí. Ah, a ver, ¿se ve? Sí, ya sé. Listo. Bueno, entonces, yo voy a hablarles sobre la teoría neoclásica, donde tenemos unos aportes como son la especialización de factores, el libre comercio y el valor de capital más del trabajo. Pero esta teoría habla más que todo de explotar la abundancia de un factor, ¿sí? Entonces, como el suelo, pero tiene varias críticas, que es donde puede ignorar la innovación en tecnología. eh, Se supone que hay una competencia perfecta, pero no es así porque presenta monopolios y también tenemos una plusvalía que es un aumento en el precio, en el costo del valor del producto que se hace no reconocido con el tiempo. En cuanto a la teoría la nueva teoría del comercio, tenemos las economías de escala, donde vamos a reducir costos y a hacer exportaciones más competitivas en lo que seamos especialistas. Hay países que producen bienes limitados. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos no pueden producir mucho café. En cambio, en Colombia o en Vietnam o en Brasil sí lo podemos hacer debido a nuestros suelos. Entonces, esto hace que estos productos sean limitados en ese otro país. Y ya también vamos a poder entonces ingresar con nuestros productos allá, pero también en Estados Unidos van a tener mayor variedad global de importación de productos. La ventaja de ser el primero que llega a un mercado donde domina, ya que, pues, como dicen, el primero pega fuerte. Entonces, pues, los clientes, los usuarios, identifican una primera marca, ellos normalmente se fidelizan y también esta misma marca va creando una experiencia tanto en su productividad como en el mercado. Tenemos la teoría de posibilidades de producción. Entonces acá tenemos tres imágenes donde se muestra una curva donde miramos los niveles de producción a los que se puede llegar un país usando al máximo el conjunto de recursos y factores productivos que tiene a su disposición. Yo lo hice con el ejemplo de construcción de apartamentos y la producción de café. Entonces, para lograr un punto eficiente, vamos a suponer que en Colombia podemos producir 5.000 apartamentos y podemos construir 5.000 apartamentos y producir 5.000 toneladas. Entonces, si nosotros logramos producir esa misma cantidad durante todo el año,
entonces vamos a tener un punto eficiente, ¿sí? Que va sobre la curva. Cuando tenemos un punto ineficiente es cuando nuestras producciones o nuestras metas son inferiores. Entonces, en este caso, yo podía producir 5.000, entonces ahora voy a producir 3.000 apartamentos y 3.000 toneladas. Entonces, ahí estoy siendo ineficiente con la variedad de mis productos. Y la otra es un punto imposible, que es cuando ya superamos la meta, ¿sí? Entonces aquí ya decimos, tenemos capacidad de producir 5.000, pero la meta serían 8.000. Entonces es algo imposible de alcanzar. Estos puntos de vista hace que nosotros veamos las diferentes opciones a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Que podemos decir, no, vamos a producir más café para importar más, más materia prima para la construcción, que nos sale más económico. O si no, decimos, vamos a destruir cultivos de café para poder construir más apartamentos. Entonces, todos son puntos de vista que debe ver el país a la hora de hacer, de tomar una decisión para las exportaciones, para mejorar sus exportaciones. Tenemos la economía de escala, que es conocida como el arma secreta de los países ricos, ya que producen tanto que ahuyentan a la competencia. Un ejemplo de esto puse, por ejemplo, los chips de Samsung de Corea. A medida que ellos fueron mejorando y mejorando su chip, fueron vendiendo y vendiendo más. Y en este momento ellos son los que tienen esa gabela y esa copa. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esta economía de escala, tenemos unas barreras de salida y de inversión. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del café, tenemos una barrera alta, una salida alta, el café especializado, ¿sí? Que tiene alto riesgo por clima y precio, pero tiene alta rentabilidad si hay demanda, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos vender este café de alta calidad a Japón, va a valer 10 veces más de lo que puede valer en cualquier otro lado, ¿sí? Pero el riesgo es alto. Cuando tenemos una barrera de salida baja, con una inversión alta, vamos a tener marcas premium, como lo de Juan Valdés, que es una marca estable y rentable, que digámoslo así, que sería como el negocio ideal que todos buscaríamos o un inversionista moderado buscaría. Cuando tenemos barreras de baja inversión con salidas altas, podemos generar ya cafés genéricos, que son de baja rentabilidad y alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos competencia como la Vietnam y Brasil, que son los que más producen este café. Y tenemos ya algo mucho más, menos arriesgado, que son las pequeñas fincas orgánicas, donde la rentabilidad es baja, pero es sostenible porque se trabajan nichos de mercado que pueden ser, digamos, en Europa o aquí mismo en Colombia, con cafés de, de marca, de calidad. Bueno, en cuanto a la competencia perfecta e imperfecta, vemos que tenemos la perfecta, tiene muchas, hablando del mismo café, tiene muchas fincas familiares que se unen, por ejemplo, en la zona de Armenia, Santander, se unen muchas familias y son produciendo este café. Pero tenemos una competencia imperfecta, ¿por qué? Porque la federación llega y le pone un precio y le compra a todo el mundo y ellos son los que exportan y pues se vuelven intermediarios, ¿sí? En la competencia perfecta tenemos que un precio lo fija el mercado, ¿sí? Pero en la imperfecta lo fija el oferente o demandante. Entonces, como lo hace también la Federación o Nestlé. En cuanto al producto, tenemos que lo perfecto sería que todos produjéramos el mismo producto, un café estándar. Pero en la competencia ya vemos diferenciado, ya vemos un café gourmet o un café escaso, un café geisha. En cuanto a las barreras de entrada, en una competencia perfecta, que queremos que sean casi nulas, ¿sí? Que ojalá cualquier persona pueda sembrar café.
¿sí? Pero en las altas, ya cuando nos piden certificaciones, entonces ya miramos que son certificación de finca orgánica, certificación de buenas prácticas agrícolas, de tecnología, de accesos, de calidad. Entonces se complica un poco más porque este tipo de certificaciones son pues un poco cariñosas y requieren muchos estándares. En cuanto al rol del Estado, en una competencia perfecta no debiera intervenir. En cuanto a la imperfecta, es donde regulan y evitan así los abusos de las multinacionales cuando, cuando llegan a nuestra región con precios muy bajos o, bueno, viceversa. En cuanto al comercio internacional, ya lo hemos venido hablando, es el intercambio de bienes y servicios entre los países que permite reasignar recursos hacia los usos más productivos. Entonces, con este intercambio permitimos que los países se especialicen en su sector productivo, por ejemplo, Colombia en su café, y importar en cosas que no son competitivas, como la maquinaria de Alemania. Con la globalización y la competitividad, encontramos una integración económica mundial a través de los mercados globales y la producción global. Las ventajas de esto es la reducción de barreras comerciales, como lo es los TLCs. Encontramos también que los avances tecnológicos cada vez son más accesibles, o sea, ya podemos acceder a tecnología de punta que esté en países desarrollados. Pero también tenemos desventajas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una presión sobre los sectores no competitivos. Entonces, pasó alguna vez que trajeron papa de Ecuador, creo que fue, a muy bajo costo. Entonces, cuando nosotros vamos a ofrecer nuestra papa, pues está muy cara y no podemos competir con este precio. O pasa también con cosas de calidad también cuando, por ejemplo, los carros. Acá no fabricamos carros, pero digamos que fabricamos carros no de muy alta gama. Entonces llegan los que importan y pues esos son de mucha más calidad que los que tenemos acá. Y también otra desventaja es que comenzamos a depender de las cadenas globales. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, creo que nos está pasando con el trigo. Antes nosotros, Colombia, producía mucho trigo para exportar. Luego se dio de que le bajaron, pudieron importar trigo a más bajo costo y entonces todos los molinos de trigo pues se acabaron. Quedaron como en algunos lados como museos. Entonces, ya nosotros tenemos que comprar trigo importado. Y si estas personas no nos traen trigo, pues no vamos a tener trigo, lo que quiere decir que no vamos a tener pan. En cuanto al diamante de Porter, Porter dice que estos cuatro pilares, lo que son los factores, la demanda, los clústeres, que son los grupos especializados, piensa de mercado o de personas, y la rivalidad, es que cuando un país logra tener claro estos cuatro pilares, puede ser competencia en la economía internacional. Cuando hablamos de dotación de factores, estamos hablando de recursos naturales versus avanzados. Entonces, por ejemplo, tenemos a Japón, Corea, China, con su tecnología. Tenemos a Vietnam con capital humano económico y tenemos a Latinoamérica con diversidad de recursos naturales. En condiciones de demanda, tenemos los clientes locales que son exigentes y buscan una innovación. Entonces, cuando esto pasa en otro país, al llevar productos de Colombia a Europa, entonces ellos van a encontrar más atractivos nuestros productos. Tenemos los sectores afines y de apoyo, que son los clústeres o grupos o nichos de mercado. Entonces, ya por ejemplo, tenemos ahorita el nicho de veganos, de vegetarianos y veganos. Entonces, en un sector donde sea fuerte el ganado, muy probablemente no hay productos veganos. Entonces, podemos llevar a estos sitios estos productos veganos, que sucede, por ejemplo, lo que produce la India, que son poco carnívoros, y lo envían para otros países donde encontramos este tipo de nichos. Y tenemos el factor de estrategia y rivalidad.
donde la competencia local sea fuerte. Entonces, lo que hablábamos de la competencia competitiva, encontramos una eficiencia global. Entonces, si en Colombia hay muchos productores de café, entonces pues todos se van a capacitar y se van a certificar y van a querer tener mejor café, por ende hace que Colombia tenga los mejores cafés y por eso en muchos sitios, como en Estados Unidos, van a preferir comprar el café de Colombia y no el de Vietnam por su calidad. Sabor. Listo, entonces ahora hablando de mercantilismo, liberalismo y neoliberalismo como centro de la economía internacional. Entonces tenemos que el mercantilismo se da en el siglo 116 al 118, donde mi compañera ya explicaba que es la acumulación del oro y la plata, que en este momento, por ejemplo, en Corea lo que hacen es que en Corea, sí, lo que hacen es que ellos tienen es muchos dólares guardados. Entonces ellos también están haciendo un mercantilismo moderno, ¿sí? Donde vemos que las políticas como lo que ya inició Trump con Estados Unidos ahorita subiendo los aranceles y protegiendo la producción nacional y los monopolios coloniales, ¿sí? Y también vemos que Smith y Ricardo refutan el juego de suma de cero, ¿sí? Donde dicen que siempre cuando hay negociaciones o hay comercio entre todos los países o entre dos personas, siempre va a haber un gana y gana. Tenemos el liberalismo que viene durante el siglo XIX, donde ya se habla del libre comercio, de un bienestar colectivo, ¿sí? Pero es criticado por debilitar el Estado, ¿sí? Entonces esto es lo opuesto al proteccionismo. Y tenemos neoliberalismo, que está ya entre el siglo XX y el siglo XXI, que es menos Estado y más libre mercado, que es eficiencia global, donde hay menos regulación, donde los TLC desaparecen y la globalización. Entonces ahí vemos que cuando nosotros podemos ver todas estas políticas, podemos ser los primeros en cuanto a exportaciones o importaciones. Eso es todo, compañera, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.